Evelyn Morgan estaba sentada sola en una mesa cubierta con un mantel de lino cerca del fondo del gran salón de baile, acunando una delicada taza de porcelana con té de manzanilla, como si fuera su único ancla en un mar de seda y diamantes. La lujosa boda de su amiga de la universidad, Gianna Moretti, se arremolinaba a su alrededor entre risas que flotaban bajo las lámparas de cristal del Hotel Plaza. Los invitados, elegantemente vestidos, brindaban con copas de Dom Perignon, y Evelyn nunca se había sentido tan fuera de lugar. Su sencillo vestido verde salvia era un susurro entre el rugido de los vestidos de diseñador. Una mujer corriente, con las manos callosas y deudas estudiantiles, que había tomado con alegría el tren desde su pequeño estudio de Brooklyn para apoyar a su amiga en su gran día, sin saber que estaba entrando en un mundo mucho más peligroso de lo que podía imaginar. Fue entonces cuando lo vio. A 3 mesas de distancia, un hombre estaba sentado solo con su taza de té, alto, de hombros anchos, envuelto en un traje negro azabache que parecía absorber la luz a su alrededor. Era sorprendentemente guapo, con un aire distante y cincelado, el tipo de rostro que pertenecía a las antiguas monedas romanas o a los carteles de «Se busca». Una leve cicatriz le atravesaba la ceja izquierda, añadiendo un toque de peligro a sus rasgos aristocráticos. Incluso desde el otro lado de la sala, desprendía un aura de tranquila autoridad que hacía que el aire se sintiera más denso. A diferencia de los invitados risueños, su expresión seguía siendo distante. Sus ojos gris, tormenta vigilantes, escaneando a la multitud como si estuviera de guardia incluso allí. Evelyn se preguntó quién sería. Quizás un pariente del novio, o uno de los escurridizos hermanos mayores de Gianna, de los que había oído rumores pero a los que nunca había conocido. Y antes de que pudiera apartar la mirada, una elegante figura se deslizó en la silla junto a ella sin previo aviso. Evelyn se sobresaltó y casi derrama su té. La madre de Gianna, Francesca Moretti, se sentó con elegancia con un vestido de encaje color champán, el cabello oscuro peinado en un impecable moño con mechones plateados en las sienes. El rostro de la mujer mayor mostraba una sonrisa amable, pero sus ojos color avellana tenían un brillo que Evelyn no supo identificar hasta que Francesca se inclinó hacia ella, trayendo consigo una sutil bocanada de Chanel N5 y un susurro urgente que heló la sangre de Evelyn. «Finge que eres la prometida de mi hijo». Evelyn parpadeó, segura de haber oído mal. «Lo siento». Los dedos cuidados de Francesca se cerraron alrededor de la muñeca de Evelyn bajo el mantel, con un agarre sorprendentemente firme para una mujer cubierta de perlas. «Por favor, Carara», susurró, con la desesperación rompiendo su fachada de compostura. «Es una emergencia solo por esta noche. No te lo pediría si no fuera una cuestión de vida o muerte». El corazón de Evelyn latía con fuerza contra sus costillas. Su mirada se dirigió instintivamente hacia el hombre del traje negro. Había dejado la taza sobre la mesa. Una leve mueca de disgusto se dibujó entre sus cejas oscuras mientras observaba la sala. Debía de ser el hijo de Francesca, Gabriel Moretti, el hermano mayor de Gianna. Había oído que era muy reservado, que la familia había perdido casi toda esperanza de que sentara cabeza a pesar de tener ya más de 30 años. Desde luego, no había oído que estuviera comprometido. Un murmullo recorrió a los invitados cercanos y el rostro de Francesca palideció bajo su impecable maquillaje. «Ese hombre que se acerca», susurró con un temblor de auténtico miedo en la voz. «Salvo ruso, debe de creer que Gabriel está comprometido. No hay tiempo para explicaciones. ¿Nos ayudarás, Evelyn? Por favor». Evelyn siguió su mirada. Un imponente caballero con un traje blanco marfil se abría paso entre la multitud como una espada a través del agua, flanqueado por un hombre más joven con ojos fríos y calculadores y una cruel mueca en los labios. Los demás invitados lo saludaban con sonrisas corteses que no llegaban a sus ojos. Las conversaciones se apagaban a su paso como velas extinguidas por una corriente de aire. Incluso sin saber su nombre, Evelyn sintió un escalofrío primitivo recorriendo su espina dorsal ante la gracia depredadora de cada uno de sus pasos.
La forma en que la multitud se apartaba para dejarle pasar, la forma en que nadie se atrevía a rozarle el hombro, le secó la boca. Apenas conocía a la familia Moretti, aparte de a Gianna. Todos sus instintos le gritaban que se negara, que se alejara de la oscuridad hacia la que la estaban arrastrando. Ya tenía suficientes problemas. La operación de su hermana, las facturas que se acumulaban en la encimera de la cocina, los 2 trabajos que apenas le permitían mantenerse a flote. Pero la mano de Francesca temblaba contra su muñeca. Y si un hombre como Salvatore Russo esperaba que Gabrielle tuviera un prometido, ¿qué pasaría cuando descubriera que era mentira? ¿Qué pasaría con la boda de Gianna? ¿Con esta familia que la había acogido a pesar de no saber nada de su pasado? Evelyn pensó en su hermana tumbada en esa cama de hospital. Pensó en todas las veces que había deseado que alguien la ayudara. Respiró hondo y tomó una decisión. De acuerdo, susurró, con una voz más firme que su corazón palpitante. Lo haré. Si quieres saber qué pasa cuando Evelyn se encuentra cara a cara con el peligroso Gabriel Moretti, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. Compártelo con alguien a quien le gusten las buenas historias de amor con la mafia. No te querrás perder lo que viene a continuación. En cuanto Evelyn asintió, Francesca la ayudó a ponerse en pie con la elegancia de una mujer acostumbrada a manejarlo todo desde las sombras. Le cogió del brazo como si fueran madre y nuera desde hacía mucho tiempo y la guió a través del brillante mar de invitados hacia el hombre del traje negro. Con cada paso el corazón de Evelyn latía más fuerte. Podía sentir la mirada de Salvatore Russo clavada en su espalda, acercándose con cada segundo que pasaba. Gabriel Moretti levantó la vista cuando se acercaron. Sus ojos gris tormenta se deslizaron sobre su madrastra antes de posarse en Evelyn. Por una fracción de segundo, ella captó un destello de sorpresa en esa mirada, pero desapareció tan rápido que se preguntó si lo había imaginado. Gabriel se levantó, casi 20 centímetros más alto que ella, y antes de que Evelyn pudiera decir una sola palabra, su mano ya estaba en su cintura. El calor de su palma se filtró a través de la fina tela de su vestido, y ella casi se sobresaltó. Fue el primer contacto, firme y dominante, como si lo hubiera hecho 1000 veces. La sonrisa de satisfacción de Francesca apareció en el momento exacto en que Salvatore Russo se detuvo frente a ellos. Era alto y delgado como una espada, con el cabello plateado peinado hacia atrás a la perfección y los ojos negros como 2 pozos sin fondo. La sonrisa en sus labios era cortés hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, Evelyn sintió el peligro que irradiaba como el persistente olor a pólvora que se adhiere a un abrigo. «Francesca», dijo Salvatore con voz cálida y baja, inclinándose para besar el aire junto a cada una de sus mejillas. «Una velada maravillosa. Tu hija está deslumbrante». «Gracias, don Russo», respondió Francesca, sin que su voz temblara lo más mínimo. «Nos alegra mucho que hayas venido», asintió Salvatore, y luego se volvió hacia Gabriel con una mirada tan aguda como una navaja. «Gabriel, ¿cuánto tiempo? He oído que has estado muy ocupado». Gabriel respondió con un tono tan tranquilo como un lago helado. «El trabajo nunca se detiene, don Russo. Usted lo sabe mejor que nadie». Los ojos de Salvatore se posaron en Evelyn, y ella sintió como si esa mirada penetrante la desnudara. La estudió de pies a cabeza, sin prisas, sin ocultarlo. «¿Y quién es ella?», preguntó con una voz dulce como la miel y fría como el hielo. «No recuerdo haber conocido antes a esta encantadora joven». Gabriel apretó el abrazo alrededor de la cintura de Evelyn, atrayéndola más hacia él. «Es Evelyn Morgan, mi prometida». Salvatore arqueó sus cejas plateadas. «Prometida». Repitió la palabra como si estuviera probando un plato desconocido. ¡Qué sorpresa! Gabriel Moretti finalmente ha decidido sentar cabeza. ¿Por qué no he oído hablar de ella? Porque no me gusta hacer alarde de mi vida privada, dijo Gabriel, y había acero en su voz. Evelyn no pertenece a nuestro mundo. Quería mantenerla alejada de sus complicaciones el mayor tiempo posible. Salvatore parpadeó, con la sonrisa aún en los labios, pero con la mirada más aguda. «Nuestro mundo», recalcó. «Hablas como si fuera algo malo. Solo quiero felicitarte». Se volvió hacia Evelyn,
Le tomó la mano antes de que ella pudiera reaccionar y se la llevó a la boca para darle un ligero beso. Su piel era fría como la de una serpiente. «Señorita Morgan», dijo, sin apartar los ojos de ella, «es muy valiente por elegir entrar en esta familia. Espero que sepa en lo que se está metiendo». Evelyn tragó saliva, pero no vaciló. Levantó la barbilla y respondió con una firmeza que incluso a ella le sorprendió. «Sé dónde estoy, señor, y sé junto a quién estoy». Un breve destello de sorpresa iluminó los ojos de Salvatore. Luego soltó una suave risa. «Hay fuego en ti». «Bien. Lo necesitarás, chica». Soltó la mano de Evelyn y luego inclinó la cabeza hacia Gabriel y Francesca. «Disfrutad de la velada. Hablaremos más tarde, Gabriel». Luego se dio la vuelta y el joven de mirada fría lo siguió de cerca. Evelyn lo reconoció como Nico, el hijo de Salvatore, y la mirada que le lanzó antes de desaparecer entre la multitud la hizo estremecerse. Cuando se marcharon, Francesca soltó un suspiro de alivio, pero Gabriel seguía sin soltar la cintura de Evelyn. Ella lo miró y se encontró con esos ojos grises que la observaban con una emoción que no podía descifrar. «Lo has hecho bien», dijo en voz baja, con un tono grave como un trueno lejano. «Pero la noche aún no ha terminado». A unos metros de distancia, Salvatore se detuvo junto a una columna de mármol, con la mirada fija en la familia Moretti. Nico estaba a su lado, esperando. «¿De dónde ha salido esta chica?», murmuró Salvatore con voz fría como el hielo. «Averígualo todo». Nico asintió con una sonrisa cruel en los labios. «Yo me encargo». Salvatore dio un sorbo a su copa, sin apartar los ojos de Evelyn, que estaba en brazos de Gabriel. «Si esto es un truco», dijo lentamente, «la familia Moretti lo pagará muy caro». En cuanto Salvatore desapareció entre la multitud, Gabriel apretó la mano que tenía en la cintura de Evelyn. Ya no era el cariñoso contacto de un prometido, sino una pinza de hierro envuelta en terciopelo. «Ven conmigo», dijo en voz baja, y no quedaba ni rastro de calidez en su voz. Evelyn no tuvo tiempo de protestar. Gabriel ya la estaba alejando, con pasos largos y decididos, entre grupos de invitados que reían y charlaban como si no fueran más que una pareja que se escapaba para tener un poco de intimidad. Francesca los seguía, con su habitual sonrisa social en el rostro, pero con los ojos llenos de preocupación. Se detuvieron en un pasillo vacío detrás del gran salón, donde la música y las risas solo les llegaban como un murmullo lejano. Las luces allí eran más tenues, proyectando sombras inquietas que bailaban a lo largo de las paredes de mármol. Gabriel soltó la cintura de Evelyn y se volvió hacia ella. Sus ojos ahora eran fríos como el acero. «¿Quién eres?», preguntó con voz baja y peligrosa. «¿Y por qué aceptaste participar en esta farsa?». La ira estalló en el pecho de Evelyn. Había arriesgado su vida para ayudar a su familia, y así era como él la trataba. «Soy amiga de Gianna», respondió, levantando la barbilla y mirándolo directamente a los ojos. «Y acepté porque tu madre me lo suplicó. Dijo que era una cuestión de vida o muerte. Si tienes algún problema, discútelo con ella, no te desquites conmigo». Gabriel entrecerró los ojos. No estaba acostumbrado a que le contestaran, y eso se reflejaba claramente en su rostro. Sin embargo, en lugar de explotar, algo brilló en su mirada. Quizás curiosidad. Quizás algo más que Evelyn no podía descifrar. Francesca dio un paso adelante y puso la mano sobre el brazo de su hijo. «Gabriel, no la culpes. Esto es culpa mía. No tenía otra opción». Respiró hondo y continuó, bajando la voz. «Salvatore lleva meses presionándome. Quiere un matrimonio político. Quiere que su nieta se convierta en tu esposa. Si te niegas rotundamente, será una declaración de guerra. Está buscando una razón para devorarnos por completo. Tú lo sabes». Gabriel apretó la mandíbula. «Así que pensaste que arrastrar a una chica inocente a esto era la solución. ¿Tienes idea del peligro en el que la has puesto?». Evelyn parpadeó, sorprendida por el breve tono de preocupación en su voz. Pero no tuvo tiempo de aferrarse a ello porque Gabriel se volvió hacia ella, con una mirada penetrante. «Evelyn Morgan», dijo lentamente, como si leyera una sentencia. 27 años, huérfana desde los 8, criada en el sistema de acogida de Brooklyn,
con 2 trabajos, barista de día y camarera de restaurante por la noche, con una deuda de $15,000 en préstamos estudiantiles. Y tienes una hermana llamada Lily, de 22 años, en el hospital con una cardiopatía congénita que necesita una operación que cuesta $200,000 y no tienes forma de pagarla. Cada palabra golpeó a Evelyn como un martillo en el pecho. Dio un paso atrás hasta que su espalda chocó contra la fría pared. ¿Cómo sabes todo eso?, susurró con voz temblorosa. Investigo a todos los que entran en la vida de mi familia, respondió Gabriel, con tono neutro, impasible. Eres amiga de la Universidad de Gianna. Te invitaron a la boda. Eso es motivo suficiente para que te investigue. Evelyn se sintió desnuda. Creía que era invisible, una chica normal a la que nadie prestaba atención. Pero este hombre, un hombre al que ni siquiera había visto antes de esa noche, sabía más sobre ella que las personas a las que consideraba sus amigos. ¿Qué más sabes?, preguntó, con amargura. ¿Mi color favorito? ¿La comida que detesto? Gabriel se quedó en silencio un momento. Luego dijo, con voz ligeramente más suave: ¿Lavanda? ¿Te gusta la lavanda? Compras un ramillete cada semana en la floristería de la esquina, cerca de la cafetería donde trabajas, aunque apenas te lo puedes permitir. El corazón de Evelyn pareció detenerse. Lo miró fijamente, incapaz de hablar. ¿Por qué? Finalmente recuperó la voz. ¿Por qué te importan detalles como esos? ¿Sobre alguien como yo? Gabriel no respondió de inmediato. La miró, con una mirada tormentosa, profunda e indescifrable. Luego se volvió hacia Francesca, con la mandíbula apretada. Hablaremos de esto más tarde, madre. Luego volvió a mirar a Evelyn. Pero ahora mismo tenemos un problema más grave. Salvatore no se lo cree. Va a investigarte, y cuando descubra que es mentira, no solo irá a por mi familia, irá a por ti y por tu hermana. Evelyn palideció. Lily, su hermana, la única persona que le quedaba en este mundo. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, preguntó con voz ronca. Gabriel la miró, y por primera vez en toda la noche, Evelyn vio algo más que frialdad en sus ojos. Quizás respeto, quizás algo más peligroso que eso. Tenemos que hablar, dijo en privado. Quiero hacerte una oferta. La boda terminó bajo una ardiente puesta de sol sobre Manhattan. Pero Evelyn no recordaba nada del resto de la noche. Se movió como una máquina, sonriendo cuando debía sonreír, asintiendo cuando debía asentir. Su mano siempre rodeaba el brazo de Gabriel, como si fueran una pareja embriagada de amor. Pero su mente no dejaba de dar vueltas a lo que él le había revelado, al hecho de que ella no era tan invisible como había creído. Cuando los últimos invitados se marcharon por fin, y Gianna se fue con su nuevo marido en una limusina blanca, Gabriel apareció junto a Evelyn como una sombra. El balcón oeste, murmuró. 5 minutos, y se marchó antes de que ella pudiera responder. Evelyn se quedó de pie en el balcón con vistas a Central Park. El frío viento nocturno atravesaba la fina tela de su vestido verde salvia y le ponía la piel de gallina en los brazos. La ciudad se extendía debajo como una alfombra de luces brillantes, pero ella no veía su belleza. Solo veía números bailando en su cabeza. Las facturas del hospital se acumulaban cada vez más. El rostro pálido de Lily cada vez que Evelyn la visitaba. Oyó pasos detrás de ella. No necesitó volverse para saber quién era. El calor corporal de Gabriel se deslizó hacia ella cuando se detuvo a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella lo sintiera, pero sin tocarla. Durante un momento, permanecieron en silencio, ambos mirando fijamente a la oscuridad. «Tengo una oferta para ti», dijo Gabriel por fin, con voz baja y tranquila, como si estuviera hablando del tiempo en lugar de su futuro. Evelyn se volvió hacia él. La luz del salón de baile se derramaba sobre sus rasgos afilados, creando extrañas bandas de luz y sombra. «¿Qué quieres?». Gabriel mantuvo la mirada fija al frente mientras hablaba. 3 meses. Hazte pasar por mi prometida durante 3 meses. Acompáñame a los eventos. Vive en mi casa. Convence a Russo y a todos los demás de que somos una pareja real. Evelyn soltó una risa seca y sin humor. ¿Y por qué iba a aceptar algo tan descabellado?
Gabriel se volvió hacia ella con sus ojos gris tormentas sin pestañear. Porque a cambio, cubriré el coste total de la operación de tu hermana. $200,000 transferidos al hospital en 48 horas. Y liquidaré tu deuda de $15,000 del préstamo estudiantil. El corazón de Evelyn pareció detenerse por un instante, y luego comenzó a latir a un ritmo frenético. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. $200,000. El tipo de dinero que podría ganar trabajando toda su vida y aún así no estar segura de conseguir. El tipo de dinero que podría salvar la vida de Lily. «Me la estás comprando», dijo con voz temblorosa. «Te estoy contratando», respondió Gabriel con frialdad. «Hay una diferencia. Esto es una transacción comercial. Tú prestas un servicio. Yo pago. No es nada personal». Evelyn se dio la vuelta, agarrándose a la barandilla con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Todo su ser le gritaba que se negara. Ella no pertenecía a ese mundo. Un mundo de trajes caros y amenazas susurradas tras sonrisas. Ella solo era una chica normal que intentaba sobrevivir día a día. Entonces pensó en Lily. Pensó en los ojos cerrados de su hermana en la cama del hospital, el pitido constante del monitor, la advertencia del médico de que si no operaban en los próximos meses sería demasiado tarde. «¿Y si me niego?», preguntó con voz ronca. Gabriel se quedó a su lado, con la mirada fija en la distancia. «Entonces eres libre de marcharte. Pero debes saber que Salvatore ha visto tu rostro esta noche. Te investigará y cuando descubra que era una actuación, no le gustará nada. Russo no es el tipo de hombre que acepta que lo engañen». «¿Qué hará?», preguntó Evelyn, aunque temía la respuesta. Gabriel se volvió hacia ella y por primera vez vio algo en esa mirada penetrante que se acercaba a la lástima. «Enviará un mensaje, y los mensajes de Salvatore Russo suelen estar escritos con sangre». Hizo una pausa. «Puedes huir, pero no puedes huir para siempre. Y tu hermana no puede huir en absoluto». Evelyn cerró los ojos, sintiendo cómo la sensación de estar acorralada contra una pared le oprimía las costillas. No tenía elección. Nunca la había tenido. Su vida había sido una cadena de decisiones forzadas desde que tenía 8 años, y se quedó allí de pie, viendo cómo su casa ardía hasta los cimientos. «¿Hay reglas?», preguntó, abriendo los ojos para mirarlo. «Sí», dijo Gabriel. «No revelarás la verdad a nadie, ni siquiera a Jana. Aparecerás conmigo cuando te lo pida. Vivirás en mi casa para garantizar tu seguridad y mantener la credibilidad. Y no preguntarás por mis asuntos». Evelyn lo miró a los ojos sin apartar la vista. «Tengo una condición». Gabriel ladeó ligeramente la cabeza, esperando. Evelyn respiró hondo y luego lo dijo. Su voz era más firme de lo que esperaba. «No me mientas nunca sobre nada. Si no puedes decir la verdad, entonces guarda silencio. Pero nunca mientas». Gabriel la estudió durante un largo momento, con su mirada de acero imposible de descifrar. Luego asintió. «Bien». Le tendió la mano, grande y segura. Evelyn la miró fijamente, sabiendo que una vez que la tomara, su vida nunca volvería a ser la misma. Pensó en Lily, pensó en su sonrisa cuando estaba sana, pensó en la promesa que Evelyn se había hecho a sí misma, que haría cualquier cosa para protegerla. Entonces extendió la mano y la colocó en la de Gabriel. Su apretón fue cálido y firme al cerrarse alrededor de la de ella. «Trato hecho», dijo Evelyn, con la voz resonando en la fría noche. «Pero no me mienta nunca». Gabriel apretó ligeramente su mano y algo brilló en sus ojos grises que ella no supo definir. «Nunca miento, señorita Morgan», dijo. «Es una de las pocas cosas que aún conservo». Y allí, de pie en el balcón del Hotel Plaza, con la mano en la mano de un capo de la mafia, Evelyn se preguntó si acababa de salvar a su hermana o si había vendido su alma al diablo. Una semana más tarde, un elegante Maybach negro se detuvo frente al pequeño estudio de Evelyn en Brooklyn. Ella estaba de pie en la acera con 2 viejas maletas gastadas que contenían todas sus pertenencias, mirando fijamente el diminuto apartamento en el que había vivido durante 3 años. No valía nada, solo era una pequeña habitación húmeda con una ventana que daba a la pared de ladrillo del edificio de al lado. Pero era suyo, el único lugar al que pertenecía.
Ahora lo dejaba atrás para adentrarse en un mundo completamente desconocido para ella. El trayecto hasta Long Island duró casi una hora, y cuando el coche giró por el camino de grava blanca que conducía a la finca Moretti, Evelyn tuvo que esforzarse por no quedarse boquiabierta. La mansión se alzaba ante ella como un palacio de otra época, con imponentes columnas de piedra blanca, tejas de color rojo intenso y altas ventanas que captaban la luz del sol de la tarde. El jardín se extendía sin fin, con rosales perfectamente recortados, fuentes de mármol y hileras de robles centenarios que proyectaban una amplia sombra. Su estudio podría haber cabido en el salón de este lugar, y aún sobraría espacio. La puerta del coche se abrió y Evelyn salió con las piernas temblorosas. Un hombre alto, con el pelo negro cortado al ras y una sonrisa amistosa, la esperaba en la entrada. Parecía tener poco más de 30 años y tenía los hombros anchos como los de un jugador de fútbol americano. Sin embargo, sus cálidos ojos marrones eran todo lo contrario a intimidantes. «Señorita Morgan», dijo con voz sincera y resonante, «soy Dante, el guardaespaldas personal de Gabriel. Bienvenida a su nuevo hogar». Algo en la forma en que dijo hogar hizo que Evelyn quisiera reír. Dudaba que hogar fuera la palabra adecuada para describir ese lugar. Jaula dorada le parecía más acertado. Dante la ayudó a llevar el equipaje al interior, hablando mientras caminaba y presentándole la casa como un entusiasta guía turístico. Los comedores en el lado este, las cocinas al sur, las bibliotecas en el segundo piso. Si necesita algo, solo tiene que llamarme. Le guiñó un ojo. Sé que al principio puede resultar un poco abrumador, pero se acostumbrará. Gabriel no es tan malo como parece. Solo dale tiempo. Evelyn quería preguntar más, pero el sonido de unos pasos en la escalera la hizo volverse. Gabriel bajaba, todavía con un traje de 3 piezas color carbón, como si acabara de salir de una reunión importante. Su rostro no revelaba nada, y sus ojos grises la recorrieron como si estuviera haciendo inventario de una nueva adquisición. «Dante», dijo, saludando con la cabeza a su guardaespaldas, «déjame a solas con la señorita Morgan». Dante desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a Evelyn sola frente a Gabriel en el amplio vestíbulo. «Sígueme», dijo Gabriel, y comenzó a subir las escaleras sin esperar. Evelyn lo siguió por largos pasillos llenos de pinturas al óleo que probablemente costaban tanto como una casa entera, hasta que se detuvieron frente a una puerta de roble. «Tu habitación», dijo Gabriel, empujándola para abrirla. «Está conectada con la mía por esa puerta, así que si alguien entra por la noche, creerá que dormimos juntos». Evelyn entró y tuvo que detenerse, tratando de procesar lo que estaba viendo. La habitación era 4 veces más grande que su estudio, con una cama king size vestida con sábanas blancas como las nubes, cortinas de terciopelo esmeralda y un balcón con vistas a los jardines. Pero no fue el lujo lo que le hizo sentir un nudo en la garganta. En la mesita de noche, en un elegante jarrón de cristal, había un ramo de lavanda fresca. El aroma familiar se esparció por el aire, transportándola a los domingos por la mañana, cuando se detenía en la esquina cerca de la cafetería y gastaba el poco dinero que le quedaba para comprar un pequeño ramillete, porque era el único capricho que se permitía. Evelyn se volvió hacia Gabriel y él la miraba con una expresión que no podía descifrar. «Lo encargué», dijo con voz tranquila, como si recordar las flores favoritas de un extraño fuera lo más normal del mundo. «Reglas: no salgas sola, no reveles tu verdadera identidad a nadie. No entres en el sótano. El desayuno es a las 7 pues. Te avisaré cuando necesite que me acompañes». Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta que conectaba sus habitaciones. «Descansa. Necesitarás fuerzas». La puerta se cerró detrás de él y Evelyn se quedó sola en la lujosa habitación, con la mano flotando sin pensar en los suaves pétalos de lavanda. No sabía qué se suponía que debía sentir, si cuidada o controlada, protegida o encarcelada, quizá ambas cosas. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Pasaron 2 semanas y Evelyn se fue acostumbrando poco a poco al extraño ritmo de vida dentro de la finca Moretti.
Todas las mañanas se despertaba a las 6:30, se duchaba y bajaba al comedor a las 7 en punto, tal y como Gabriel le había pedido. Se sentaban uno frente al otro en una larga mesa con capacidad para 20 personas y desayunaban en silencio. Gabriel leía el periódico. Ella bebía su café y miraba por la ventana. A veces él le hacía algunas preguntas breves y precisas. Ella respondía y el silencio volvía a instalarse entre ellos. No era un silencio incómodo, era más bien una sensación de tranquilidad, como si ambos hubieran aceptado que no necesitaban actuar cuando estaban solos. Por las tardes, Evelyn solía sentarse en la biblioteca con un libro o pasear por los jardines. Dante siempre estaba cerca, lo suficientemente lejos como para darle espacio, pero lo suficientemente cerca como para que ella supiera que la protegía o la vigilaba. Aún no sabía cuál de las dos cosas era. Gabriel rara vez estaba en casa durante el día. Desaparecía en reuniones. Nadie le daba explicaciones y solía volver al anochecer, con los ojos grises, cansado, pero aún tan agudo como una cuchilla. Vivían bajo el mismo techo como dos planetas que se mueven en órbitas separadas, cruzándose de vez en cuando, para luego volver a separarse, hasta aquella noche. Evelyn estaba sentada en la cocina a oscuras, con una mano alrededor del teléfono y la otra agarrada al borde de la encimera de mármol. La llamada del hospital seguía resonando en su cabeza. El estado de Lily había empeorado. La operación tenía que realizarse en 2 semanas, en lugar de en 2 meses, como estaba previsto inicialmente. 2 semanas, 14 días. Evelyn no lloró. Había olvidado cómo hacerlo hacía mucho tiempo, cuando tenía 8 años y se quedó allí de pie, viendo cómo las llamas devoraban su casa con sus padres todavía dentro. Entonces aprendió que las lágrimas no cambiaban nada, que al mundo no le importaba el dolor de una niña huérfana. Se quedó allí sentada en la oscuridad, sintiéndose como si se hundiera en el fondo del océano sin fuerzas para nadar hacia la superficie. Unos pasos la hicieron levantar la vista. Gabriel estaba de pie en la puerta de la cocina, todavía con el traje gris de su reunión de la noche anterior, con la corbata aflojada. La observó durante un largo rato, aunque sus ojos azules eran indescifrables en la penumbra. Evelyn esperó a que le preguntara qué estaban haciendo, o le recordara alguna norma, o simplemente se diera la vuelta como si no la hubiera visto. Eso era a lo que estaba acostumbrada en esta vida. La gente la veía y luego se marchaba. Pero Gabriel no hizo nada de eso. Entró en la cocina, sacó una silla y se sentó a su lado. No dijo ni una palabra. No le preguntó nada. No la consoló. Simplemente se sentó allí, en la oscuridad, junto a ella. Y tal vez fue el silencio. Tal vez fue la noche que ocultaba los rostros de ambos. Pero Evelyn empezó a hablar. Le contó lo de la noche del incendio, lo de la niña de 8 años que un vecino sacó de la casa mientras sus padres se quedaban dentro para siempre. Le contó lo de los años en acogida, lo del padre de acogida alcohólico y maltratador, lo de aprender a hacerse invisible para sobrevivir. Le contó lo de Lily, la única hermana que le quedaba, a la que había jurado proteger a cualquier precio. Gabriel no dijo nada. Se limitó a sentarse allí y escuchar, con su presencia como un ancla que impedía que ella se hundiera en la resaca de los recuerdos. Evelyn no sabía cuánto tiempo había estado hablando, quizás minutos, quizás horas. Pero cuando finalmente se calló, agotada por todo lo que había dicho, sintió que los párpados le pesaban increíblemente. Apoyó la cabeza en la mesa, con la intención de cerrar los ojos solo un momento, y entonces la oscuridad la envolvió. Cuando Evelyn volvió a abrir los ojos, la luz del sol matutino se filtraba por la ventana de su dormitorio. Estaba en la cama, todavía con la ropa de la noche anterior. Alguien la había cubierto con una manta fina y la había llevado desde la cocina hasta allí, alguien que olía a sándalo y café negro. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y tuvo que leerlo 3 veces para asegurarse de que no estaba soñando. La paciente Lily Morgan ha sido trasladada al Centro Médico Mount Sinai. La cirugía está programada para el lunes de la próxima semana con el Dr. James Chen, un destacado especialista en cardiología. Todos los gastos han sido pagados en su totalidad.
Evelyn bajó corriendo las escaleras, con el corazón latiéndole a toda velocidad. Encontró a Gabriel en el comedor, tomando café y leyendo el periódico como todas las mañanas, como si nada hubiera pasado. «¿Qué has hecho?», preguntó con voz temblorosa. Gabriel no levantó la vista. «Tienes que ser más específica». «Mi hermana, Mount Sai, el doctor Chen». Ella dio un golpe en la mesa con la mano y él finalmente levantó la vista y la miró a los ojos. «Nuestro acuerdo era que yo cubriría la cirugía». Evelyn negó con la cabeza, pero eso fue después de 3 meses. «Dijiste que después de 3 meses». Gabriel dejó la taza de café sobre la mesa. Su rostro permaneció impasible, pero algo había cambiado en sus ojos, un atisbo de calidez que ella nunca había visto antes. «No miento, señorita Morgan», dijo con voz baja y tranquila. «Solo lo hice antes». Luego se levantó, se abrochó los botones de la chaqueta del traje y pasó junto a ella. «Desayune. Necesitará fuerzas para visitar a su hermana». Evelyn se quedó allí mirando cómo su espalda desaparecía por la puerta. Y por primera vez desde que había entrado en aquella casa, se dio cuenta de que Gabriel Moretti quizá no fuera del todo el bloque de hielo que quería que el mundo creyera que era. Algo más vivía bajo esa fría coraza. Y eso la asustaba más que el peligro que representaba. Porque podía luchar contra un enemigo, pero no sabía qué hacer con un hombre que hacía que su corazón temblara. Una semana después de la exitosa operación de Lily, Gabriel entró en la habitación de Evelyn con una gran caja negra. «Esta noche hay una gala benéfica en el Museo Metropolitano. Es nuestro debut oficial ante la alta sociedad de Nueva York». Dejó la caja sobre la cama. «Ponte esto». Luego se marchó antes de que Evelyn pudiera decir una sola palabra. Ella abrió la caja y tuvo que contener la respiración. Dentro había un vestido de noche azul medianoche. Un azul tan profundo que parecía el cielo al filo de la medianoche, con cortes exquisitos que se amoldaban al cuerpo y un largo dobladillo que fluía como las olas del mar. Junto al vestido había un estuche de terciopelo más pequeño que contenía un juego de joyas de zafiro, un collar, pendientes y una pulsera. Las piedras azules brillaban como fragmentos robados del cielo nocturno. Evelyn nunca había tocado nada tan caro en su vida. 2 horas más tarde, se paró frente al espejo y apenas reconoció a la mujer que la miraba. El vestido le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho solo para ella. Los zafiros brillaban contra su piel. Su cabello castaño estaba recogido, dejando al descubierto la curva de su cuello. Ya no parecía una barista con las manos gastadas por el trabajo. Parecía una mujer que pertenecía a un mundo de fiestas extravagantes y secretos letales. Evelyn bajó la escalera, levantando suavemente la cola con una mano. Gabriel la esperaba al pie de la escalera con un impecable esmoquín negro, el cabello peinado hacia atrás, como si hubiera salido de la portada de una revista. Pero cuando levantó la mirada hacia ella, algo cambió. Gabriel se quedó inmóvil, apretando la mandíbula, con los ojos grises oscureciéndose como el cielo antes de una tormenta. No habló. Solo la miró de arriba a abajo y viceversa. Y esa mirada hizo que Evelyn se sintiera como si estuviera en llamas. «Vamos». Finalmente habló, con una voz más baja de lo habitual. No le dijo que era hermosa. No le dijo ni una sola palabra dulce, pero esa mirada decía más que 1000 cumplidos. El Museo Metropolitano brillaba esa noche como un palacio de cuento de hadas. Cientos de invitados con sus mejores galas se movían bajo lámparas de cristal. Las risas y la música clásica se mezclaban en una atmósfera tan lujosa que costaba respirar. Evelyn entró con Gabriel, con la mano apoyada en su brazo, y sintió todas las miradas dirigidas hacia ellos. Los susurros se alzaron como las olas. Gabriel Moretti por fin había llevado a alguien en público. Bailaron los primeros valses de la noche. La mano de Gabriel se posó en su espalda, su calor atravesando la fina tela, mientras su otra mano agarraba la de ella y guiaba cada paso. Evelyn nunca había aprendido a bailar el vals, pero con Gabriel no le hizo falta. Él la guiaba como si hubieran bailado juntos 1000 veces. Cada paso encajaba a la perfección, cada giro era tan suave como el agua que corre. Sintió su aliento rozándole la oreja cuando él se inclinó para susurrarle instrucciones. Cada vez que sus pieles se tocaban, una corriente le recorría la columna vertebral, levantaba la vista
y se encontraba con sus ojos grises. Ya no eran fríos como el hielo, sino ardientes como brasas bajo la ceniza. La música terminó demasiado rápido, o tal vez duró una eternidad. Evelyn había perdido la noción del tiempo. Gabriel Moretti. Una voz familiar rompió el momento. Evelyn se giró y sintió que su sangre se helaba. Salvatore Russo estaba allí, con una sonrisa cortés en los labios, pero con los ojos negros y afilados como cuchillos. Miró de Gabriel a Evelyn, y luego de nuevo a Gabriel, la pareja de la noche. Todo Nueva York habla de vosotros. Inclinó ligeramente la cabeza. Sigo sintiendo curiosidad por vuestra historia de amor. ¿Cómo os conocisteis? La mano de Gabriel se deslizó hasta la cintura de Evelyn, atrayéndola hacia él. Nada especial. La vi en una cafetería de Brooklyn. Evelyn se quedó rígida. ¿Qué estaba haciendo? ¿Lo hiciste? Salvatore levantó una ceja. Cuéntamelo. Gabriel la miró y algo en su mirada hizo que su corazón se acelerara. Ella estaba trabajando. Un niño en la mesa de al lado empezó a llorar y la madre parecía estar a punto de perder la cabeza. Evelyn se alejó de la barra, se acercó a esa mesa y le sonrió al bebé. No dijo ni una palabra, solo sonrió, y el bebé dejó de llorar. Hizo una pausa. Fue entonces cuando lo supe. Evelyn lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Recordaba aquel día. Recordó al bebé, recordó la sonrisa que le había dedicado, pero no recordaba haber visto a Gabriel. Salvatore los observó durante un largo rato y luego asintió lentamente. Una buena historia, espero que sea cierta. Luego se dio la vuelta y se perdió entre la multitud. Gabriel llevó a Evelyn a la terraza, donde el aire frío de la noche disipaba el calor del gran salón. Se quedaron uno al lado del otro en silencio, contemplando la brillante ciudad que se extendía a sus pies. Evelyn sentía cómo las horquillas se le clavaban en el cuero cabelludo, dándole dolor después de tantas horas. Hizo un gesto de dolor y levantó una mano para quitárselas. «Déjame a mí», dijo Gabriel con voz baja y suave. Antes de que ella pudiera reaccionar, sus dedos se introdujeron en su cabello, aflojando con cuidado cada horquilla una a una. El gesto fue tan tierno que Evelyn tuvo que contener la respiración. Este no era el Gabriel frío al que estaba acostumbrada. Era un hombre diferente, un hombre escondido detrás de una máscara de hielo. «¿De verdad viniste a mi cafetería?», preguntó ella, con una voz que no era más que un susurro. Gabriel no respondió. Le quitó la última horquilla, dejó que su cabello cayera sobre sus hombros y luego dio un paso atrás. «Deberíamos volver dentro. La noche es larga». Se dio la vuelta dejando a Evelyn allí de pie, con el corazón latiéndole con fuerza y una pregunta sin respuesta. Pero su silencio lo decía todo. Realmente había estado allí. La había visto antes de que ella supiera siquiera que él existía. Y eso lo cambiaba todo. Esa noche, Evelyn no pudo dormir. La imagen de Gabriel en la terraza, con sus dedos retirando suavemente las horquillas de su cabello, esos profundos ojos grises que no ofrecían ninguna respuesta. Todo ello daba vueltas en su mente como un remolino sin fin. Se dio la vuelta en la cama, mirando al techo en la oscuridad, preguntándose qué estaba haciendo, en quién se estaba convirtiendo dentro de esa casa. Entonces oyó un ruido sordo y pesado que venía de algún lugar debajo. Como voces en una conversación o un gemido bajo, Evelyn se incorporó, con el corazón latiendo más rápido. Conocía la regla, no bajar al sótano, pero la curiosidad, o tal vez el miedo, la sacaron de la cama. Bajó las escaleras en la oscuridad, con los pies descalzos moviéndose suavemente sobre el frío suelo de madera. El sonido se hizo más claro a medida que se acercaba a la puerta que daba al sótano. La puerta que Gabriel le había prohibido tocar. Estaba entreabierta. Una delgada franja de luz amarilla se filtraba por ella, y Evelyn no pudo contenerse. Pegó el ojo a la rendija y el mundo que creía comprender se hizo añicos. Gabriel estaba allí de pie, con las mangas de la camisa remangadas hasta los codos, manchas de color rojo oscuro, salpicadas por la tela blanca. Delante de él había un hombre atado a una silla, con la cara hinchada y empapada de sangre. Dante estaba de pie junto a ellos,
con una expresión fría como el hielo. Evelyn no podía oír lo que decían. Solo vio a Gabriel inclinarse, murmurar algo al oído del hombre y a continuación gritar de dolor. Se tapó la boca con la mano para no hacer ruido, pero su pie resbaló hacia atrás y golpeó una maceta que había junto a la puerta. El ruido fue pequeño, pero suficiente. Gabriel levantó la cabeza. Sus ojos grises atravesaron la oscuridad y se encontraron con los de ella. Evelyn no esperó. Se dio la vuelta y echó a correr. Corrió como si el mismísimo diablo la persiguiera. Subió volando las escaleras hasta su habitación, cerró la puerta de un portazo y la cerró con llave. Apoyó la espalda contra la madera, con todo el cuerpo temblando y respirando con dificultad, como si acabara de correr una maratón. Esa era la verdad. Ese era el verdadero Gabriel Moretti. No el hombre que se había sentado a su lado en la oscura cocina. No era el hombre que le había quitado las horquillas en la terraza, sino alguien capaz de torturar a otro ser humano sin cambiar de expresión. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Evelyn. La voz de Gabriel era baja, e incluso al otro lado, ella no respondió. No podía. Sé que tienes miedo, continuó él, sin tono de disculpa. Y tienes todo el derecho a tenerlo. No me arrepiento de quién soy, ni de lo que tengo que hacer para proteger a mi familia. Hubo un momento de silencio, pero lamento que hayas tenido que verlo. Sus pasos se alejaron y luego se desvanecieron en la nada. Evelyn se quedó allí toda la noche. No durmió, no lloró. Solo miró fijamente la oscuridad y se preguntó en qué tipo de infierno se había metido. A la mañana siguiente, bajó al jardín. Necesitaba aire, necesitaba escapar de las 4 paredes de la habitación que sentía que la estaban asfixiando. Se sentó en el banco de piedra bajo el roble, donde solía leer durante las tranquilas tardes. Pero ya nada era tranquilo. Gabriel apareció como una sombra y se sentó en el banco frente a ella. No llevaba traje, como solía hacer, solo una camisa blanca con las mangas todavía remangadas, pero ahora no había sangre en ella. Miró a lo lejos, no a ella, y comenzó a hablar. Tenía 15 años cuando mataron a mi madre. Evelyn se quedó quieta. No esperaba que él hablara, y menos aún que le contara eso, continuó Gabriel, con voz firme, como si estuviera leyendo el parte meteorológico. Ella era mi madre biológica, no Francesca. La familia Russo quería enviar un mensaje a mi padre y la eligieron a ella. Llegué a casa después del colegio y la encontré en el salón. No la mataron rápidamente. Evelyn sintió náuseas. 4 frases cortas y pudo imaginárselo todo. El chico de 15 años entrando en una casa demasiado silenciosa. El olor metálico en el aire. El horror que nunca desaparecería. Yo no elegí este mundo. Gabriel finalmente la miró, con sus ojos grises llenos de oscuridad. Nací en él, no puedo escapar. Pero juro que nunca dejaré que nadie a quien quiero sufra como sufrió mi madre. Nunca más. El corazón de Evelyn dio un vuelco. A nadie que me importe. ¿A quién se refería? A su familia, Francesca, Jana, por supuesto. Pero la forma en que la miró mientras lo decía, con esos ojos grises ardiendo como brasas, le robó el aliento. Se refería a ella. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato, con el viento matutino susurrando entre las hojas de los árboles. Evelyn pensó en lo que había visto la noche anterior, en la sangre y la violencia, en el mundo en el que se había topado. Luego pensó en el hombre sentado frente a ella, el chico que había perdido a su madre cuando era adolescente, que había crecido entre dolor y crueldad, y que, sin embargo, era lo suficientemente gentil como para quitarle cada horquilla del pelo por la noche. No lo acepto del todo, dijo por fin con voz baja y firme. No puedo ver lo que haces y decir que me parece bien. Hizo una pausa. Pero lo entiendo. Entiendo por qué te convertiste en este hombre. Gabriel la miró y por primera vez ella vio algo en sus ojos además de frialdad. Quizás gratitud, quizás algo más profundo. Ninguno de los dos estaba preparado para nombrarlo. No te vas, dijo él, como si no pudiera creerlo. No, respondió Evelyn, no me voy. Y en ese momento, en un jardín inundado por la luz del sol matutino,
Algo cambió entre ellos. Un muro invisible se resquebrajó y se derrumbó, y ambos supieron que no había vuelta atrás. 2 semanas después de aquella mañana en el jardín, todo entre ellos había cambiado de una forma que Evelyn no podía expresar con palabras. No hubo grandes declaraciones, ni conversaciones decisivas que definieran lo que eran. Solo hubo pequeñas cosas, momentos que se acumularon como el agua que se filtra a través de la piedra, desgastando lentamente el muro que los separaba. Gabriel comenzó a aparecer en los momentos más inesperados. Una tarde, cuando Evelyn se preparaba para visitar a Lily en el hospital, él apareció en la puerta con las llaves del coche en la mano. «Voy contigo». No era una pregunta, ni una oferta, solo una simple afirmación. Evelyn quería negarse, pero su mirada no se apartó de ella para intentarlo. Se sentaron uno al lado del otro en el coche durante todo el trayecto hasta Manhattan, en silencio, pero ya sin incomodidad. Gabriel esperó fuera de la habitación del hospital mientras Evelyn entraba a ver a su hermana. Y cuando ella salió con los ojos enrojecidos, después de ver que Lily por fin tenía las mejillas sonrosadas de nuevo, él no le preguntó nada. Simplemente le puso una mano en la espalda y la guió hasta el coche, con la calidez de su palma y un consuelo tácito. Luego estaban las noches en las que Evelyn tenía pesadillas. Se despertaba sobresaltada, empapada en sudor frío, con el corazón latiendo con fuerza. La imagen de las llamas devorando la casa de su infancia seguía ardiendo detrás de sus párpados. Y cada vez que oía pasos deteniéndose fuera de la puerta de su dormitorio, Gabriel no llamaba a la puerta, no entraba. Solo se quedaba allí, en la oscuridad del pasillo, como un silencioso vigilante nocturno. Evelyn nunca abría la puerta, pero el simple hecho de saber que él estaba allí era suficiente para que pudiera volver a dormir. Una noche, cuando Gabriel aún no había regresado de una reunión que se había alargado, Evelyn decidió cocinar. No sabía por qué lo hizo. Quizás porque echaba de menos la pequeña cocina de Brooklyn. Echaba de menos la sensación de preparar algo con sus propias manos. Hizo una sencilla pasta con salsa de tomate fresco y albahaca del jardín. El aroma que llenaba la amplia cocina, que estaba segura de que rara vez se utilizaba. Gabriel entró mientras ella ponía la mesa. Se detuvo en la puerta, la miró, luego miró el plato humeante de pasta y se quedó quieto. Evelyn nunca había visto esa expresión en su rostro. Sorpresa, confusión y algo suave que ocultó casi de inmediato. «¿Has cocinado para mí?», preguntó con una voz extraña, como si ella hubiera hecho algo que él no acababa de entender. Evelyn se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente, aunque su corazón latía con fuerza. «Tenía hambre y preparé demasiada comida. Sería un desperdicio». Comieron juntos en silencio, pero era un silencio diferente, más cálido, más cercano. Y cuando Gabriel la miró a través de la luz de las velas, Evelyn habría jurado que vio la sombra de una sonrisa pasar por su boca. 3 días después, todo cambió por completo. Gabriel llegó a casa cerca de la medianoche y Evelyn, que había estado esperando, aunque nunca lo admitiría, oyó cerrarse la puerta principal. Salió de su habitación y lo encontró apoyado contra la pared del pasillo, con una mano presionada contra el costado. En la penumbra, vio una mancha rojo oscuro que se extendía por su camisa blanca. Estaba herido. Evelyn corrió hacia él, impulsada por un instinto más fuerte que la razón. Lo ayudó a entrar en el cuarto de baño, encendió la luz y, sin pensarlo, empezó a desabrocharle la camisa. Gabriel no se opuso, se sentó en el borde de la bañera, con el rostro pálido, pero sin apartar los ojos de ella. La herida no era muy profunda, pero sangraba abundantemente. Era un largo corte en el costado, como si alguien le hubiera apuñalado con un cuchillo. Evelyn cogió el botiquín de primeros auxilios con las manos ligeramente temblorosas y comenzó a limpiar la herida. Notó cómo los músculos abdominales de Gabriel se tensaban bajo sus dedos, su piel ardiendo, su aliento acariciando su cabello. De repente, la habitación le pareció demasiado pequeña, el aire denso y pesado, como los momentos previos a una tormenta. «Deberías llamar a un médico», susurró Evelyn, tratando de concentrarse en la herida en lugar de en la piel que tenía bajo sus manos. «No es necesario»,
dijo Gabriel con voz baja y áspera. Lo estás haciendo bien. Evelyn levantó la vista y se dio cuenta de que su rostro estaba tan cerca que podía contar cada una de sus pestañas. Sus ojos grises la miraban con una intensidad que le hizo olvidar cómo respirar. De repente, él le agarró la muñeca con la mano, deteniéndola. Evelyn dijo, solo su nombre, una sola palabra, pero la forma en que lo dijo sonó como una plegaria. Este trato, ya no sé qué es real. El corazón de Evelyn se detuvo por un instante. Entendió lo que quería decir. La línea entre la actuación y la verdad se había difuminado en algún momento del camino, y ella tampoco podía distinguirlas ya. Quizás yo tampoco lo sé, susurró ella. Eso era todo lo que Gabriel necesitaba oír. La atrajo hacia él y sus bocas se encontraron. El primer beso no fue suave ni dulce. Fue violento como una tormenta, desesperado como una sed mortal, lleno de sentimientos reprimidos durante demasiado tiempo y que finalmente se desataban. Gabriel la besó como si ella fuera aire y él se estuviera ahogando. Evelyn le devolvió el beso con todo lo que tenía. Sus manos se aferraron a sus hombros, olvidando la herida, olvidando todo excepto a él. El teléfono de Gabriel sonó, rompiendo el momento. Rompió el beso, pero no la soltó. Su frente se apoyó en la de ella, respirando con dificultad. El teléfono seguía sonando. Gabriel murmuró una maldición y respondió. ¿Qué? Gruñó. Evelyn vio cómo cambiaba su expresión mientras escuchaba a Dante. De un deseo salvaje a un frío control en un santiamén, sus ojos grises se volvieron duros como el acero. Terminó la llamada y se puso de pie, ignorando por completo que la herida aún no estaba vendada. «Gabriel», preguntó Evelyn alarmada. «Rosso se ha movido», dijo él con voz grave como un trueno. «Han quemado uno de nuestros almacenes. Es una declaración de guerra». La miró y en ese instante, el hombre que acababa de besarla desapareció. En su lugar se encontraba el Gabriel Moretti, al que todo Nueva York temía. «No salgas de casa», dijo, «por ningún motivo». Luego desapareció en la noche, dejando a Evelyn sola en el baño, con los labios aún ardiendo por su sabor y un nuevo miedo creciendo en su pecho. La tormenta había llegado y ella se encontraba justo en el centro. Los días siguientes convirtieron la finca de los Moretti en una fortaleza en tiempos de guerra. Evelyn apenas veía a Gabriel. Desaparecía en reuniones a puerta cerrada que se prolongaban durante horas en su estudio, mientras hombres con rostros fríos como la piedra entraban y salían sin descanso, sus voces bajas resonando a través de la madera sellada. Ella solo sabía lo que Dante le contaba en los raros momentos en que no lo llamaba algo urgente. El almacén que se incendió contenía millones de dólares en mercancías. 2 de los hombres de Moretti resultaron heridos. Uno de ellos estaba en el hospital en estado crítico. Ya no se trataba de amenazas veladas. Salvatore Russo había declarado oficialmente la guerra. Gabriel la llamó a su estudio solo una vez. En la mañana del tercer día parecía como si no hubiera dormido desde aquella noche. La barba incipiente endurecía los rasgos afilados de su rostro. Sus ojos grises estaban inyectados en sangre, pero seguían siendo duros como el acero. «No puedes salir de casa», le dijo. «No es una sugerencia, es una orden, por ningún motivo. Dante estará contigo las 24 horas del día. Si necesitas algo, díselo a él». «¿Y tú?», preguntó Evelyn, luchando por evitar que su voz temblara. Estaba preocupada por él, y darse cuenta de ello la sorprendió. Realmente preocupada. No por el acuerdo ni por su propia seguridad, sino por él. Gabriel la miró, y por un breve instante, la rigidez de su rostro se suavizó. «Estaré bien», dijo, con una voz un poco más suave. «Quédate dentro». Luego volvió a la pila de papeles que tenía sobre el escritorio, y Evelyn salió como una niña a la que se despide de la habitación de un adulto. Los días siguientes se alargaron como si nunca fueran a terminar. Evelyn se movía de una habitación a otra de la enorme casa, sintiéndose como un animal encerrado en una jaula dorada. Lo odiaba. Odiaba la impotencia. Odiaba no poder hacer nada más que esperar. Odiaba que su vida estuviera una vez más en manos de otra persona.
Había pasado toda su vida cuidando de sí misma y de Lily. Había trabajado hasta quedar agotada. Había sacrificado todo. Había luchado cada día solo para sobrevivir. Y ahora le decían que se quedara quieta y esperara como una princesa en una torre de marfil mientras el mundo exterior ardía. Al quinto día, mientras Evelyn estaba sentada en la biblioteca fingiendo leer, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y se le heló la sangre. Tu hermana está en Mount C, habitación 412. Sería una pena que le pasara algo ahora que se está recuperando tan bien. Reúnete conmigo a solas en el almacén número 7, Puerto de Newark, a las 10 de esta noche. No se lo digas a nadie. Si veo a alguno de los hombres de Moretti, tu hermana no vivirá para verla mañana. Firmado, N.R. Nico Russo. Evelyn tuvo que agarrarse al brazo de la silla para no desmayarse. Lily, su hermana, la única persona que le quedaba en este mundo, yacía en una cama de hospital, débil e indefensa. Y Nico Russo sabía exactamente dónde estaba. Pensó en contárselo a Gabriel, en darle el mensaje y dejar que él se ocupara del asunto. Pero entonces recordó la fría mirada de Nikiko en la boda. Recordó la forma en que le había sonreído. No bromeaba. Si decía que mataría a Lily, lo haría. Y si se lo contaba a Gabriel, ¿qué haría él? ¿Enviar a unos hombres para proteger a Lily? Pero Russo tenía gente en todas partes. Una enfermera, un médico, un conserje, cualquiera podía ser uno de los suyos. Una inyección, una pastilla equivocada, y Lily desaparecería antes de que nadie pudiera reaccionar. Evelyn miró el mensaje con las manos temblorosas. Sabía que era una trampa. No era tonta. Nico la quería sola porque quería algo de ella. Quizás información sobre Gabriel. Quizás una forma de hacerle daño a través de ella. Pero también sabía que no tenía otra opción. Lo había sacrificado todo por Lily desde que era niña. Había pasado hambre para que su hermana pudiera comer. Se había quedado despierta toda la noche trabajando turnos extra para que su hermana pudiera pagarse la escuela. No podía permitir que le pasara nada ahora, no cuando apenas estaba empezando a recuperarse. Evelyn borró el mensaje y dejó el teléfono. Miró por la ventana, donde la oscuridad se extendía lentamente sobre el jardín. Eran las 10. Tenía unas horas para pensar cómo salir de allí sin que nadie se enterara. Y entonces se enfrentaría al diablo para proteger a la persona que más quería. Sabía que era un error hacerlo sola. Sabía que Gabriel se enfadaría mucho. Pero cuando pensaba en Lily, en la débil sonrisa de su hermana la última vez que Evelyn la visitó, ya no le importaban las consecuencias. Había cosas más importantes que su propia seguridad, y Lily era una de ellas. Evelyn esperó hasta que Dante cambió de turno a las 9:10, ese breve intervalo en el que entró en la cocina a por café. Salió por la puerta trasera como una sombra, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y corrió a través del jardín completamente oscuro hasta la puerta lateral que había descubierto durante sus días de arresto domiciliario. El taxi que había reservado estaba esperando en la esquina y en 20 minutos estaba de camino al puerto de Newark. El almacén número 7 se encontraba al final de la fila, un bloque de hormigón gris y apagado con ventanas rotas y maleza que cubría el suelo a su alrededor. Ni una sola luz, ni un solo sonido. Evelyn salió del taxi, pagó y vio cómo el coche desaparecía en la oscuridad. Se quedó sola en la espesa noche, con el aire impregnado de sal marina y aceite de máquina. Sabía que era una trampa. Lo había sabido desde el principio, pero cuando pensaba en Lily no tenía otra opción. Evelyn caminó hacia la oxidada puerta de hierro del almacén, y fue entonces cuando los vio. 4 hombres emergieron de la oscuridad, acercándose por todos lados. Se dio la vuelta para correr, pero una mano áspera la agarró del pelo y la tiró hacia atrás. Evelyn gritó de dolor, con una mano buscando a tientas el teléfono en el bolsillo de su abrigo. En esa fracción de segundo de caos, con las manos registrándola y rasgándole la ropa, Evelyn consiguió hacer una cosa. Deslizó el dedo por la pantalla, activó la función de compartir ubicación y envió el mensaje al número de Gabriel antes de que le arrebataran el teléfono. Rezó para que el mensaje se hubiera enviado.
La arrastraron al interior del almacén, donde una bombilla desnuda colgaba del techo, derramando una débil luz amarilla sobre una silla de hierro situada en medio del espacio vacío. Nico Russo estaba allí de pie, con las manos en los bolsillos y una sonrisa maliciosa en un rostro que era cru y guapo. «Señorita Morgan», dijo con una voz dulce como la miel amarga. «Gracias por venir. Sabía que no me decepcionaría». Empujaron a Evelyn hacia la silla y le ataron las manos a la espalda con una cuerda áspera que se le clavaba en la piel. Levantó la barbilla hacia Nico, luchando por evitar que el miedo la invadiera y la ahogara. «Mi hermana», dijo con voz temblorosa pero firme. «Prometiste que no la tocarías». Nico soltó una breve carcajada. «Oh, tu hermana está bien. No soy el tipo de hombre que incumple su palabra». Inclinó la cabeza, estudiándola como un gato estudia a un ratón, pero eso depende de tu cooperación. Comenzó a rodearla, con sus zapatos marcando un ritmo constante sobre el suelo de hormigón. «Quiero saber sobre Gabriel, sus debilidades, sus planes, lo que está preparando para responder a mi padre». «No sé nada sobre sus asuntos», dijo Evelyn. Era la verdad. Gabriel nunca le había hablado de esas cosas. Nico se detuvo frente a ella y se inclinó hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del de ella. «Estás mintiendo». Lo siguiente no lo dijo con palabras, lo dijo con el puño. El dolor estalló en la mejilla de Evelyn, haciendo que su cabeza se inclinara hacia un lado y la sangre le inundara la boca. Pero ella no gritó. Apretó los dientes y miró fijamente a los ojos de Nico. «No sé nada». Él la golpeó una y otra vez. Cada golpe era como una ola de dolor que atravesaba su cuerpo. Evelyn sintió que se le partían los labios, que se le hinchaban los ojos hasta cerrarse y que la sangre le corría por la barbilla. Pero no habló. No podía traicionar a Gabriel. Aunque supiera algo, prefería morir. Nico dio un paso atrás, respirando con dificultad por la rabia. La miró como si ella no tuviera ningún sentido. «¿Por qué?», exigió, con voz aguda por la frustración. «Solo eres un peón en su juego. Un negocio, ¿verdad? Él paga. Tú haces de prometida. ¿Por qué proteges a un hombre como él?» Evelyn miró a Nico con el único ojo que no tenía hinchado, con sangre y lágrimas mezcladas en su rostro. Y en ese momento, en medio del dolor y el miedo, comprendió una verdad de la que había estado huyendo durante demasiado tiempo. Amaba a Gabriel Moretti. No porque hubiera salvado a Lily. No por la seguridad que le ofrecía, sino por quién era. Con toda su oscuridad y su luz, con las cicatrices en su alma y los tiernos momentos que solo le mostraba a ella. Porque merece ser protegido. Dijo Evelyn, con voz ronca pero firme. «Esa es la única razón que necesito». Nico la miró fijamente durante un largo rato. Luego se echó a reír. El sonido era frío y resonaba en el almacén vacío. «Amor», espetó en el suelo. «Ese estúpido sentimiento te va a matar». Se volvió hacia uno de sus hombres. «Seguid hasta que hable. Y si no habla, enviadle un regalo a Gabriel Moretti. Quizá un dedo o un ojo». Evelyn cerró los ojos cuando le asestaron el siguiente golpe. Pensó en Gabriel, en su beso, en las tranquilas mañanas en el comedor. Rezó para que la ubicación compartida le hubiera llegado. Rezó para que él la encontrara. De vuelta en la finca de los Moretti, el teléfono de Gabriel sonó de repente. Estaba en su estudio. Su mente estaba vacía tras horas planeando cómo vengarse de Russo. Cogió el teléfono y vio la notificación de ubicación compartida de Evelyn. Puerto de Newark, almacén número 7. La sangre de sus venas se congeló por un segundo, luego hirvió como un volcán. «Dante», rugió, dando una patada a la silla mientras se ponía de pie de un salto. Dante entró corriendo y fue testigo de algo que nunca había visto en 10 años trabajando para Gabriel Moretti. Gabriel perdiendo el control. Barrió todo lo que había sobre el escritorio al suelo con un rugido furioso. Su rostro estaba blanco como un cadáver. Sus ojos grises ardían como el infierno. «Evelyn», dijo con voz ronca, lanzándole el teléfono a Dante. «Se la llevaron. Russo se la llevó. Llama a todos ahora mismo». Dante no necesitó preguntar nada más. Nunca había visto a Gabriel así.
Nunca había visto miedo de verdad en los ojos de un hombre al que todo Nueva York temía. Y eso lo decía todo sobre la mujer que estaba retenida en ese almacén. Gabriel no esperó a que se reuniera todo el equipo. Salió corriendo de la finca con un arma cargada en la mano. Dante corrió tras él y luchó por seguirle el ritmo. En 15 minutos, 4 SUV negros atravesaron la noche hacia el puerto de Newark a una velocidad de locos. Gabriel se sentó en el asiento delantero, con la mandíbula tan apretada que Dante podía oírle rechinar los dientes, sus ojos grises ardiendo como brasas en el infierno. No dijo una sola palabra en todo el trayecto. No era necesario. Todos los que iban en el vehículo entendían que, si le había pasado algo a Evelyn, esa noche morirían muchas personas. Se detuvieron a unos cientos de metros del almacén número 7. Gabriel no esperó a nadie. Salió y caminó directamente hacia la puerta de hierro como un presagio de muerte con forma humana. Sin cobertura, sin estrategia, sin vacilar. Dante maldijo entre dientes e indicó a los demás que rodearan el lugar. El primer disparo rompió el aire cuando Gabriel voló la cerradura. Lo que sucedió después fue una tormenta de violencia que Dante sabía que nunca olvidaría. Gabriel se movía como una máquina de matar. Preciso y despiadado, cada bala encontraba su objetivo. Cada golpe tenía la fuerza de un hombre que no tenía nada que perder. Los hombres de Russo caían uno tras otro, algunos muertos, otros gimiendo en el suelo. Nadie podía detenerlo. Gabriel abrió de una patada la puerta de la sala principal y se quedó paralizado. Evelyn estaba allí, atada a una silla de hierro. Tenía la cabeza inclinada hacia el pecho. Su rostro estaba magullado e hinchado. Tenía los labios partidos y cubiertos de sangre seca. Su cabello castaño estaba pegajoso por el sudor y la sangre. Por un horrible instante, Gabriel pensó que estaba muerta. Su corazón se detuvo. El mundo dejó de girar. Entonces Evelyn levantó la cabeza. El único ojo que aún podía abrir lo encontró. E incluso a través del dolor, incluso a través de la ruina, esa mirada se mantuvo firme. Aún así, Evelyn, mi Evelyn, has venido, dijo con voz ronca, como si le hubieran aplastado la garganta. Sabía que lo harías. Gabriel se abalanzó sobre ella, con las manos temblorosas mientras cortaba las cuerdas. No confiaba en sus propias manos. El hombre que había matado sin pestañear, ahora temblaba como una hoja en una tormenta. Cuando el último nudo se dio, la arrastró hacia sus brazos y la abrazó con fuerza, como si fuera a desaparecer en cuanto la soltara. Evelyn, le susurró al oído, con la voz temblorosa como Dante nunca le había oído en 10 años. No vuelvas a hacerme esto nunca más. ¿Me oyes? Nunca más. Evelyn se desplomó contra su pecho, demasiado débil para responder, pero su mano se aferró a su camisa como si fuera el único salvavidas que le quedaba en el mundo. Permanecieron así durante un momento en un almacén resbaladizo por la sangre, entre los gemidos de los heridos y los pasos de los hombres de Moretti que aseguraban la escena. A Gabriel no le importaba nada más que la mujer que tenía en sus brazos. Dante se acercó, con voz vacilante. Gabriel, Nico se ha escapado. Hay una salida trasera que no conocíamos, pero hemos capturado a Salvatore. Estaba en otro de los almacenes. Parece que vino a supervisarlo. Gabriel levantó la cabeza y sus ojos grises se volvieron de hielo. Quédate con él. Yo me encargaré de él más tarde. Entonces, su mirada recorrió la habitación y se posó en un hombre tendido en el suelo, gimiendo, con los puños aún manchados de la sangre de Evelyn. Gabriel dejó a Evelyn en el suelo con suavidad, la apoyó contra la pared y se puso de pie. Se acercó al hombre con una calma tan aterradora que parecía antinatural. Tú eres quien la golpeó. No era una pregunta, sino un veredicto. El hombre abrió la boca para suplicar, pero Gabriel no le dio la oportunidad. ¿Qué pasó después? Evelyn no lo vio porque cerró los ojos, pero oyó un crujido de huesos, un grito y luego silencio. Cuando abrió los ojos, Gabriel estaba de nuevo a su lado. Tenía las manos manchadas de sangre. Sin embargo, su mirada no mostraba más que ternura cuando la encontró. Se agachó y la levantó en brazos, con delicadeza, como si fuera lo más preciado del mundo.
Al salir, Dante le entregó el teléfono de Evelyn a Gabriel. Encontré esto en el bolsillo de uno de ellos. Gabriel miró la pantalla y se quedó inmóvil. La aplicación para compartir la ubicación seguía activa y mostraba que el mensaje se había enviado correctamente a su número. «Me enviaste tu ubicación», dijo, con evidente asombro en su voz. Evelyn lo miró parpadeando a través de sus párpados hinchados. «Sabía que no podía vencerlos», susurró, «pero podía ayudarte a encontrarme». Gabriel la miró y algo en esos ojos grises cambió para siempre. Ella no era una víctima indefensa. Incluso en su momento más desesperado, había luchado, no con los puños, sino con inteligencia y valentía. «Eres extraordinaria», dijo él, con la voz ronca por la emoción. En el viaje de vuelta a la finca, Gabriel se sentó en el asiento trasero con Evelyn en sus brazos, negándose a dejar que nadie más la tocara. No dejaba de comprobar su respiración, tomarle el pulso y acariciarle el pelo, como si temiera que, si se detenía, aunque fuera un segundo, ella desapareciera. Evelyn descansaba contra su pecho, escuchando los latidos acelerados de su corazón, y por primera vez en aquella larga y horrible noche, se sintió a salvo. «No te perderé», susurró en la oscuridad como un voto sagrado. «Nunca más». Evelyn no respondió. Solo apretó con más fuerza su mano, haciéndole saber que le había oído y que le creía. Más allá de la ventana, la ciudad se deslizaba en borrosas rayas de luz. La guerra con Russo no había terminado. Nico seguía ahí fuera, pero en ese momento nada importaba, excepto que estaban vivos y juntos, y eso era suficiente. 3 días pasaron como un sueño. Evelyn yacía en la cama de la habitación familiar, con la banda en la mesita de noche, con el cuerpo dolorido en cada pequeño rincón, pero atendida con meticuloso cuidado por el médico privado de la familia Moretti. Los moretones de su rostro pasaron de un morado intenso a verde y luego a amarillo. La herida en los labios se cerró lentamente, pero lo que más la sorprendió no fue cómo se curó su cuerpo. Fue el hombre que no salió de su habitación durante esas 72 horas. Gabriel se sentó en el sillón junto a su cama. Sus ojos grises estaban oscurecidos por el insomnio y se negaban a moverse, por mucho que Dante o Francesca le suplicaran. Estaba allí cuando ella se despertaba sobresaltada a medianoche por las pesadillas. Estaba allí cuando ella necesitaba agua. Estaba allí cuando se quedaba dormida y volvía a despertarse, como un espectro protector, como un ángel de la guarda con traje negro, el rostro frío como el hielo y los ojos llenos de preocupación. En la mañana del 4.º día, cuando Evelyn finalmente tuvo fuerzas suficientes para sentarse sin marearse, miró a Gabriel y le dijo las palabras que había estado conteniendo durante 3 días. Le dijo que lo sentía. Gabriel había estado mirando por la ventana y se volvió hacia ella, con sus ojos grises imposibles de descifrar. Le preguntó por qué se disculpaba, y Evelyn tragó saliva y admitió que era por haber ido sola, por no habérselo dicho, por haberse puesto en peligro después de que él le hubiera advertido. Dijo que sabía que había estado mal, pero cuando pensaba en Lily, no podía. Gabriel se levantó y se acercó a su cama, con el rostro tenso como un cable tensado hasta el punto de romperse. Le preguntó si sabía lo que había sentido cuando recibió el mensaje de localización, lo que había estado pensando durante todo el trayecto hasta el almacén. Evelyn se quedó en silencio mirándolo. Gabriel dijo que había pensado que estaba muerta, y cada palabra sonaba como si la hubiera sacado de lo más profundo de su pecho. Dijo que había pensado que la encontraría como había encontrado a su madre aquel año. Y en esos minutos se dio cuenta de algo. Se sentó en el borde de la cama, le tomó la mano y la miró directamente a los ojos con una intensidad que le robó el aliento. Le dijo que perderla era más aterrador que perder todo su imperio, más aterrador que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado jamás. El corazón de Evelyn se aceleró. Ella quiso hablar, pero Gabriel continuó. Dijo que el trato había terminado, de manera decisiva y definitiva. Dijo que ella era libre. Él seguiría cuidando de Lily, seguiría asegurándose de que Evelyn estuviera a salvo de Russo, pero ella ya no tenía que quedarse allí. Podía volver a su vida normal. Evelyn miró fijamente al hombre que una vez había sido un frío desconocido en una boda
y que ahora estaba sentado frente a ella con el corazón al descubierto. Le estaba dando libertad, la estaba dejando marchar. Y en ese momento supo con absoluta certeza que no quería ir a ningún sitio. Dijo que no, con firmeza y claridad. Gabriel parpadeó, sorprendido, y le preguntó qué quería decir. Evelyn apretó su mano con más fuerza y repitió que quería decir que no. Dijo que no quería libertad. No quería volver a una vida normal. Quería quedarse allí con él. No por un trato, no por Lily, no por seguridad, sino porque quería estar con él. Respiró hondo y le dijo que lo amaba, a Gabriel Moretti, y que creía que lo había amado mucho antes de atreverse a admitirlo. Gabriel no dijo nada, solo la miró, con sus ojos grises brillando de una forma que ella nunca había visto antes. Luego se inclinó y la besó. No fue el beso violento del baño, sino un beso suave y lento, como un voto, como una promesa, como todo lo que él no sabía cómo expresar en voz alta. Evelyn le devolvió el beso, llevando la mano a su mejilla y sintiendo la aspereza de los días sin afeitarse. Y no quería estar en ningún otro lugar del mundo. Esa tarde, cuando Gabriel finalmente accedió a salir de la habitación para ducharse y cambiarse a instancias de Francesca, se oyó un suave golpe en la puerta. Evelyn se incorporó y vio a don Vittorio entrar. El patriarca de los Moretti, el abuelo al que solo había visto unas pocas veces en cenas formales. Era un hombre alto, a pesar de haber pasado los 60. Tenía el pelo blanco plateado peinado cuidadosamente hacia atrás y los ojos grises, como los de Gabriel, pero más viejos y profundos. Se sentó en la silla que Gabriel acababa de dejar y observó a Evelyn en silencio durante un largo rato. Luego habló. «Bienvenida a la familia, hija». Su voz era grave y autoritaria, sin llegar a ser fría. Dijo que había oído lo que había pasado. Evelyn no sabía qué decir, así que esperó. Don Vittorio le dijo que podría haber huido, podría haberlo dejado todo para salvarse. No le debía nada a esta familia, pero optó por el silencio. Protegió a su nieto, aún sabiendo que eso podría matarla. Hizo una pausa, con sus ojos envejecidos llenos de un respeto que ella no esperaba. Y dijo que esa lealtad no se podía comprar con dinero. Tenía que venir del corazón. Y por eso, a partir de ese momento, ella era parte de la familia Moretti. No por ningún trato, ni por Gabriel, sino porque se lo merecía. Evelyn sintió que se le humedecían los ojos. En toda su vida, nunca había tenido una familia de verdad. Solo Lily y los años solitarios en hogares de acogida. Y ahora, el hombre más poderoso de Nueva York le decía que ese era su lugar. Le susurró un «gracias», con voz entrecortada. Don Vittorio asintió y se levantó para marcharse. Y cuando llegó a la puerta, le dijo que cuidara de su nieto porque él la necesitaba más de lo que pensaba. La puerta se cerró y Evelyn se quedó sola en la habitación llena de sol de tarde, con lágrimas resbalando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino las lágrimas de alguien que por fin había encontrado el lugar al que pertenecía. 2 semanas después, Evelyn se había recuperado por completo. Las contusiones de su rostro habían desaparecido. Su labio se había curado y podía volver a caminar con normalidad, sin ese dolor profundo y persistente en todas las partes de su cuerpo. Pero lo que más la hacía feliz no era haber recuperado sus fuerzas. Era la llamada que había recibido esa mañana desde Mount Sea. Lily se había despertado y se estaba recuperando mejor de lo que nadie había previsto. El doctor Chen dijo que la operación había sido un éxito rotundo y que su hermana podría recibir el alta en un mes. Evelyn lloró cuando lo oyó. Lágrimas brillantes de felicidad. No intentó contenerlas. Lily viviría. Lily se pondría bien. Y por primera vez en años, Evelyn no tenía que temer lo que el mañana le depararía a su hermana. Esa tarde, Gabriel la encontró en la biblioteca, sentada junto a la ventana leyendo. Parecía diferente, sin su habitual coraza de frialdad, sino con algo parecido a inquietud en la forma en que se detuvo en la puerta. «Ven conmigo», le dijo, con una voz más suave de lo habitual. «Hay un lugar al que quiero llevarte». Evelyn dejó a un lado el libro y lo siguió, deslizando su mano en la de él con la misma naturalidad con la que respiraba, como si ya se hubiera convertido en un hábito. Gabriel la llevó al jardín,
pasando por parterres de rosas perfectamente recortados, junto a la fuente de mármol, hasta que se detuvieron bajo el viejo roble. El banco de piedra seguía allí, el lugar donde una vez se había sentado sola y había llorado en la oscuridad, el lugar donde Gabriel se había sentado en silencio a su lado y había escuchado la historia de su vida sin decir una palabra, el lugar donde todo entre ellos había comenzado a cambiar. Evelyn miró a Gabriel, preguntándose por qué la había traído allí, y entonces él hizo algo que ella nunca hubiera imaginado. Gabriel Moretti, el jefe mafioso más poderoso de la costa este, el hombre que aterrorizaba a toda Nueva York, se arrodilló lentamente ante ella. El corazón de Evelyn se detuvo. Gabriel sacó una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo y la abrió. Dentro había un anillo de zafiro, de un azul tan profundo como el cielo nocturno, enmarcado por brillantes diamantes, refinado y clásico, lo que le hizo pensar que debía de ser una reliquia familiar. La primera vez que te vi, todo era falso, dijo Gabriel, con una voz baja y temblorosa que ella nunca le había oído antes. La primera vez que te llamé mi prometida. Era una necesidad estratégica, pero mi corazón sabía lo que quería incluso entonces. Ahora no te pido estrategia, te pido para siempre. Pero en algún momento del camino desde aquella mentira, todo se volvió real. Tú te convertiste en real para mí. La miró y sus ojos gris tormenta estaban ahora claros, como el cristal. La primera vez fue una mentira. Esta vez es real. Evelyn Morgan, ¿quieres ser mi esposa? Evelyn sintió que las lágrimas brotaban antes de que pudiera detenerlas. Miró fijamente al hombre arrodillado ante ella. El hombre que había salvado a su hermana, que la había protegido, que se había abierto a ella cuando no se había abierto a nadie más. El hombre al que amaba con todo su ser. Sí, susurró, y luego lo dijo en voz más alta, con la voz temblorosa y quebrada. Sí, quiero. Gabriel se levantó y le deslizó el anillo en el dedo. El movimiento fue suave y solemne, como un derecho sagrado. El anillo le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho solo para ella. Luego la atrajo hacia sus brazos y la besó en un jardín bañado por el sol de la tarde. Y Evelyn pensó que nunca había sido tan feliz en su vida. Cuando volvieron a entrar, Francesca estaba esperando junto a la puerta, con los ojos rojos y húmedos por las lágrimas. Abrazó a Evelyn como una madre abraza a su propia hija, murmurando bendiciones en italiano que Evelyn no entendía. Sin embargo, sintió cada gramo de amor que había en ellas. Don Vittorio estaba detrás de ella, el anciano severo asintiendo con la cabeza a Gabriel, luego a Evelyn, con una mirada más cálida que cualquier palabra. Ese momento perfecto duró hasta que Dante apareció al otro extremo del pasillo, con el rostro tenso de una forma que hizo que Gabriel se pusiera rígido de inmediato. Gabriel, dijo Dante, con voz baja y grave, alguien ha enviado un regalo, tienes que verlo. Entraron en el estudio y Evelyn lo siguió, aunque nadie se lo pidió. Sobre el escritorio había una pequeña caja de madera, sin tarjeta, sin nota. Gabriel levantó la tapa y la habitación pareció congelarse. Dentro había una navaja clásica, con su brillante hoja de acero descansando sobre un terciopelo rojo como la sangre. Evelyn no entendió el significado, pero vio cómo el rostro de Gabriel se convertía en piedra, con la mandíbula tan apretada que los músculos de la sien le temblaban. Vendetta, dijo Dante con voz ronca. Nico Russo ahora lo está declarando personal. Gabriel se quedó mirando la navaja durante un largo momento y luego cerró la caja con un clic frío. Quiere guerra, dijo Gabriel, con una calma tan aterradora que apenas parecía humana. Tendrá guerra. Evelyn bajó la mirada hacia el anillo de zafiro que llevaba en la mano, cuya piedra reflejaba la luz. Hacía unos minutos había estado viviendo el momento más feliz de su vida. Ahora comprendía que la verdadera lucha no había hecho más que empezar, y esta vez no se mantendría al margen. Un mes después de la propuesta, Evelyn se miró al espejo con un vestido de noche color vino, el anillo de zafiro brillando en su dedo como un recordatorio constante de que su vida había cambiado por completo. Esa noche, ella y Gabriel asistirían a una ópera en el Lincoln Center,
un evento que la familia Meredi organizaba cada año para proyectar normalidad y poder ante el público. Aunque Nico Russo seguía en libertad, aunque la navaja de la venganza seguía en el cajón del escritorio de Gabriel como una amenaza permanente, no podían vivir con miedo para siempre. Y Evelyn se negaba a dejar que nadie le robara la vida de nuevo. El Lincoln Center lucía esta noche deslumbrante como un sueño. Cálidas luces doradas bañaban las columnas de piedra más blanca. La música clásica resonaba en el frío otoñal de Nueva York. Evelyn entró con Gabriel, con la mano apoyada en su brazo y la cabeza bien alta. Ya no se sentía perdida entre la alta sociedad como lo había estado en la noche de la boda de Gianna. Ahora pertenecía a ese lugar, junto al hombre que amaba, como parte de la familia Moretti. La representación transcurrió sin incidentes durante los 2 primeros actos. Evelyn se sentó junto a Gabriel en su palco privado, escuchando una voz soprano que contaba una historia de amor y tragedia. Sus dedos se entrelazaron con los de él en la oscuridad. En el intermedio, ella pidió salir un momento. Gabriel inmediatamente dijo que la acompañaría. Evelyn negó con la cabeza con una pequeña sonrisa y le dijo que solo iba al baño, que no era necesario que la siguiera hasta allí. Gabriel dudó, pero al final asintió con la cabeza, sin apartar la mirada de ella hasta que desapareció por la puerta. Evelyn caminó por un pasillo tranquilo, con el sonido de sus tacones resonando contra el mármol. Se detuvo ante un gran cuadro colgado en la pared. Lo estudió por un momento y fue entonces cuando sintió su presencia. Evelyn se volvió y vio a Nico Russo de pie, a unos pasos de distancia, vestido con un impecable traje negro, como si fuera un invitado más. Pero sus ojos no eran nada normales. Ardían de odio y una especie de locura. Se dirigió a ella como «Señorita Morgan», con su familiar sonrisa maliciosa en los labios, y luego le preguntó si debería llamarla «futura señora Moretti». Evelyn sintió que su corazón se aceleraba, pero no retrocedió. Se mantuvo erguida y miró a los ojos al hombre que la había golpeado, que casi la había matado. Pronunció su nombre, Nico, con una calma que incluso a ella le sorprendió. Le dijo que era imprudente aparecer allí. Nico dio un paso hacia ella y se burló de la palabra imprudente. Dijo que no. Solo quería que ella supiera que esto no había terminado. Su padre podía estar en sus manos, pero el imperio ruso seguía existiendo, y lo recuperarían todo, empezando por ella. Inclinó la cabeza y la miró como una serpiente que evalúa a su presa. Evelyn recordó la noche en el almacén, recordó el dolor y el terror, recordó la impotencia de estar atada a una silla y esperar la muerte. Pero también recordó lo que la había ayudado a sobrevivir. No fue la suerte, sino la resiliencia, el amor, la decisión de no volver a ser nunca más una víctima. Le dijo que la última vez no había estado preparada, pero que esta vez era diferente. Le dijo que ya no era la huérfana débil que él creía que era. Era la prometida de Gabriel Moretti y no permitiría que él ni nadie amenazara a su familia. Nico parpadeó, claramente sorprendido por el cambio en ella. Abrió la boca para decir algo, pero unos pasos detrás de ellos lo hicieron callar. Gabriel apareció al final del pasillo. Dante lo seguía de cerca. Los ojos grises de Gabriel se volvieron fríos como el hielo cuando vio a Nico, pero no se abalanzó sobre él ni sacó su arma. Simplemente se acercó a Evelyn, le puso una mano posesiva en la cintura y miró a Nico con frío desprecio. Se dirigió a él como Nico, o pequeño ruso, y luego le dijo que se marchara antes de que cambiara de opinión sobre mantener la paz esa noche. Nico miró de Gabriel a Evelyn y viceversa. Sabía que estaba en desventaja. Sabía que los hombres de Moretti estaban por todas partes en ese edificio. Dio un paso atrás, con la sonrisa aún en los labios y el veneno en los ojos. Dijo que volverían a verse y que la próxima vez el resultado sería diferente. Luego se dio la vuelta y desapareció entre la multitud como un fantasma. Gabriel atrajo a Evelyn hacia sus brazos en el instante en que Nico desapareció, apretándola con fuerza como si temiera que ella también pudiera desaparecer. Le preguntó si estaba bien, con tensión en la voz. Evelyn asintió, apoyándose contra su pecho. Le dijo que estaba bien, que ya no le tenía miedo a Nico.
Gabriel la miró y ella vio orgullo mezclado con preocupación en sus ojos grises. No se quedaron a ver el resto de la ópera. Gabriel llevó a Evelyn al coche y viajaron en silencio mientras el Maybach se deslizaba por las calles de Nueva York de noche. Evelyn apoyó la cabeza en el hombro de Gabriel y observó la ciudad pasar por la ventana en borrosas rayas de luz. Preguntó en voz baja si la verdadera guerra había comenzado. Gabriel la rodeó con un brazo por los hombros y la atrajo hacia sí. Dijo que sí. Dijo que Nico no se detendría, que quería vengar a su padre y haría lo que fuera para conseguirlo. Evelyn levantó la cara hacia él y le preguntó qué harían. Gabriel la miró, con los ojos grises ardientes de determinación y amor. Dijo que lo afrontarían juntos. Le besó la frente. Dijo que no sabía lo que les depararía el futuro, pero sabía una cosa. No permitiría que nadie volviera a hacerle daño, aunque tuviera que quemar el mundo entero para conseguirlo. Evelyn miró el anillo de zafiro que llevaba en la mano, cuya piedra azul brillaba bajo las luces de la calle. Pensó en la chica que se había sentado sola en la boda de Gianna meses atrás, la huérfana de manos frías y corazón herido. Esa chica ya no existía. En su lugar estaba Evelyn Morgan, la mujer que pronto se convertiría en Evelyn Moretti, la mujer que había aprendido que el amor se podía encontrar en los lugares más inesperados, la mujer que había demostrado que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre había luz si se tenía el valor suficiente para buscarla. La tormenta no había hecho más que empezar, pero juntos la sobrevivirían, o quemarían el mundo intentándolo. Y esa era la historia de Evelyn y Gabriel. Dos almas solitarias que se encontraron entre mentiras y descubrieron el amor más verdadero. Una historia que nos recuerda que, a veces, los comienzos más artificiales pueden conducir a los finales más sinceros. Que el amor no proviene de circunstancias perfectas, sino de la decisión de permanecer juntos, sin importar lo difícil que se vuelva la vida. Que la familia no es solo la sangre, sino también las personas dispuestas a luchar por ti. Y que incluso los corazones más fríos pueden derretirse cuando encuentran a la persona adecuada. Si esta historia te ha llegado al corazón, pulsa el botón de suscribirse y activa la campana de notificaciones para no perderte los interesantes videos que publicamos cada día. No olvides darle a me gusta y compartir este video con tus seres queridos para que ellos también puedan escuchar historias tan significativas como esta. ¿Qué te parece la historia de Evelyn y Gabriel? ¿Te ha recordado a algo de tu vida real? Deja un comentario a continuación para compartir lo que sientes desde lo más profundo de tu corazón. Valoramos mucho cada línea que nos envías y esperamos conectar con todos vosotros a través de estas emotivas historias. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Te deseamos a ti y a tu familia mucha salud, una vida feliz y paz cada día. Adiós y hasta el próximo video.